comienzo a la que será la tercera y última mesa de esta sección de mañana de nuestro seminario sobre intercambios universitarios entre España y Estados Unidos. En esta tercera mesa, que va a estar moderada por Nuño Domínguez, periodista de la sección Materia del País, hemos titulado Innovar, preservar, colaborar, el futuro de los intercambios educativos y científicos. Tras haber tenido ocasión en la primera de repasar brevemente el futuro y en la segunda centrarnos un poco en la radiografía presente, no podemos cerrar esta mañana sin hablar de algo que no está escrito, pero que en lo que estamos trabajando, que es en la perspectiva de estos intercambios, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Para eso tenemos esta mesa que nos presenta ahora Nuño. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y yo creo que vamos a ir lo más rápido posible para que quepan cuantas más preguntas. Os presento brevemente Mónica Martín Lanuza, coordinadora del área de cooperación y recursos internacionales del CSIC, que tienes mucho interés en contarnos lo que es y por supuesto, así lo harás. Y bueno, cuentas con más de 18 años de experiencia en el sector, especialmente en el ámbito de la financiación internacional de la I+D+I, y eres miembro de diferentes comités y grupos de trabajo que incluyen el Comité Asesor del CSIC sobre grandes infraestructuras de investigación, el Grupo de Trabajo de Science Europe sobre el seguimiento de la colaboración transfronteriza y el Grupo de Trabajo sobre seguridad en la investigación. Tenemos a Belén Perat Rodríguez, licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Girona, y cuentas con varios posgrados en Gestión Social, Participación Ciudadana y Gestión Territorial. Desde 2021 ejerces como coordinadora del programa de becas de posgrado en el extranjero de la Fundación La Caixa, y es una institución en la que has tenido una larga trayectoria en otros programas de investigación, innovación y sostenibilidad. Por último, Juan Luis Manfredi Sánchez, catedrático de Periodismo y Estudios Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha, ha sido catedrático príncipe de Asturias en Georgetown University entre 2021 y 2024. Su firma aparece con regularidad en El Confidencial, también ha aparecido en 5 Días en otros medios, y algunas de sus líneas de investigación son la desglobalización, el orden liberal internacional, inteligencia artificial, democracia. Es autor de más de 15 libros y 80 artículos científicos. Bueno, pues nada, bienvenidos. Yo creo que lo mejor es que os demos la palabra a cada uno 5 minutos para que hagáis una presentación breve y después ya empezamos, si queréis, a tratar las preguntas. Empezamos por ti, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Antes de nada, soy Belén Perat, trabajo en Fundación La Caixa y simplemente represento aquí a Fundación La Caixa como una de las entidades privadas cuya misión es el progreso social y acompañar a la sociedad para una mejora continua. Desde el área de becas de Fundación La Caixa acompañamos a los estudiantes mediante nuestros programas de becas en todos los estadios académicos, desde el grado hasta posiciones de postdoctorado, y en concreto, y por lo que más se conoce, nuestra actividad en el área de becas son las becas de posgrado en el extranjero, activas desde 1982. Esta mañana se hablaba de cuán incipientes son los programas de intercambios en Estados Unidos. Nosotros nos incorporamos en el 82 y a través de convocatorias totalmente transparentes seleccionamos candidatos excelentes y les financiamos sus estudios de posgrado, máster, doctorado o estancias de investigación en el extranjero. Son becas al uso, ordinarias, tal y que como conocemos, pero son basadas 100% en la excelencia académica. Básicamente es de lo que vengo, de la experiencia con este programa, es de lo que vengo aquí a hablar hoy. Muy prestigiosas también. Totalmente, sí. Bueno, como me han presentado, yo soy Mónica Martín Lanuza y vengo quizás a incorporar otro actor nuevo, ¿no?, en estos intercambios científicos y educativos, que son los organismos públicos de investigación. Yo trabajo en el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el organismo público de investigación más grande de España, que tiene unas particularidades, ¿no?, que nos hace especialmente complicados y al mismo tiempo especialmente interesantes para colaborar. ¿Cuáles son nuestras particularidades? Que es una institución que cubre todas las áreas del conocimiento, con lo que ese intercambio científico, ese intercambio educativo puede ser en cualquier área científica. Muchas veces decimos, es más fácil decir lo que no hacemos que lo que sí que hacemos, ¿no? Entonces el CSIC cubre todas las áreas de conocimiento excepto psicología, leyes y educación. Todo lo demás tenemos grupos de trabajo trabajando en ese ámbito. Es una institución donde trabajan 17.000 personas,
de las cuales aproximadamente un tercio son científicos y el resto es personal técnico y personal de gestión. También para todos ellos, ¿no? Los intercambios científicos y educativos con Estados Unidos es muy positivo. Y geográficamente el CSIC está en toda la geografía española. Todas las comunidades autónomas tienen al menos un centro del CSIC y muchas veces están especializados teniendo en cuenta la especialización de esa área geográfica. Por ejemplo, en La Rioja tenemos el Centro de Investigación de la Vid y el Vino, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Y la colaboración con Estados Unidos es nuestro primer socio internacional en publicaciones de coautoría internacional. Eso sería mi breve apunte. Muy bien, pues nada, Juan Luis. Muy bien, bueno, pues yo creo que represento a la parte más institución educativa al uso, ¿no? Yo soy catedrático de universidad y tengo el gusto de haber trabajado tanto en España como en Estados Unidos y soy firme defensor de los intercambios educativos porque al final el trabajo al que nos dedicamos tiene que ver con intercambiar, con pensar, con buscar nuevas vías de colaboración y yo creo que España, se mencionaba en la mesa anterior, tiene enormes posibilidades de explotación y que todavía estamos empezando. Llevamos 40 años, dicen por ahí, el CSIC lleva 120, ¿no? Algo así creo que es. 120, sí, si tenemos en cuenta que hemos heredado el jardín botánico, es de 250 años. Bueno, pues aún así somos extraordinariamente jóvenes, con lo cual podemos crecer, que eso es lo importante, ¿no? Para mí, el punto de partida de la conversación sería para qué sirven los intercambios educativos y yo creo que es la punta de lanza de cualquier estrategia de diplomacia pública, ¿no? Es el sitio donde los estudiantes, los científicos, los becarios viven el país. Es la única experiencia directa, vital, transformadora que te permite tener algo único, que es vivir en España o vivir en Estados Unidos o vivir donde proceda y aprender con tus iguales. Por eso es la punta de lanza y el programa o la herramienta más importante en cualquier estrategia de diplomacia pública. Bueno, vamos a hablar sobre el futuro, pero bueno, tenemos aquí el mayor organismo público de investigación, unas becas que tienen una amplia tradición desde los años 80. Tú has vivido, como tú dices, los intercambios académicos. ¿Qué valor añadido creéis que ofrece ahora el intercambio académico comparado con lo que había antes, es decir, con las épocas pasadas? ¿Qué son las grandes cosas? Tú has mencionado una, pero ¿qué más aporta hoy en día este tipo de intercambios? Os abro la pregunta a todos, intervenid como queráis. De allí para acá. Evidentemente llevamos toda la mañana hablando del valor añadido, de la formación que esos estudiantes en el país de destino, la capacitación que ofrecen en centros mundiales de referencia y cómo son capaces de tejer redes, de desarrollar proyectos globales y de volver al país de origen para que realmente haya un impacto social. Yo creo que eso se ha mantenido desde el origen y es totalmente vigente este statement. Sí que es verdad que a mí, pensando en esta pregunta, también me venía a la idea de lo que ha cambiado son los estudiantes que se van. Antes era la primera experiencia que tenían en el extranjero, que se iban allá, que descubrían un país, un modo de vida, que estaban en centros de referencia en los que el motivo era su formación únicamente, pero ahora aquellos que se van son estudiantes globales, son estudiantes que ya tienen amplia experiencia en el extranjero y son estudiantes muy dirigidos, que si van a este sitio concreto, a esta universidad, a este programa, es que realmente es lo que desean, lo que quieren y el impacto que les va a dar en su carrera. O sea, que realmente que es como el valor añadido se continúa, pero que hay el cambio interno es en la propia estudiante. Sí, totalmente. Yo añadiría que en el caso de una institución científica, sobre ese valor añadido se abre la puerta a una colaboración en el futuro científica mucho más ambiciosa y más sostenible en el tiempo. O sea, nosotros dentro del CSIC no somos una entidad financiadora de ciencia, porque somos un organismo ejecutor de ciencia, pero sí que tenemos unas pequeñas cantidades de dinero que podemos utilizar para fortalecer la movilidad. ¿Y por qué fortalecemos la movilidad? Porque es el primer paso a que esos grupos de científicos, esos grupos de técnicos se conozcan personalmente y científicamente también, ¿no? Y que luego en el futuro conjuntamente
desarrollen proyectos más ambiciosos, ¿no? Con una financiación más ambiciosa, con lo cual la movilidad sigue siendo una herramienta fundamental, ¿no? Para abordar esos proyectos más complejos y más caros a nivel internacional. Yo creo que en línea lo que une esos dos primeros comentarios de ya son globales y la continuidad de la movilización, o la movilidad, perdón, es que la información fluye en tiempo real, que yo creo que esto es muy novedoso, ¿no? Esos primeros becarios iban a la aventura a ver qué me encuentro y hoy en las redes y en las comunidades de investigadores sabemos dónde hay que ir, cómo se llama el hotel primero donde te puedes quedar, qué está pasando, cómo se contrata un seguro médico, cómo se puede mejorar tu calidad de vida en ese onboarding, ¿no? De los primeros 100 días, que son habitualmente un horror. Esto, grabarlo, cortarlo de aquí, por favor. Son un horror porque no te enteras de nada, te crees que eres muy listo y eres muy catedrático y llegas a un sitio y resulta que el teléfono no funciona, resulta que no tienes el seguro médico como debías, resulta que las claves de EduRoam no funcionan, y yo creo que eso ha cambiado porque hoy la velocidad a la que fluye la información, los becarios y becarios forman lo que yo llamaría aquí una comunidad, y esa comunidad epistémica o esa comunidad de práctica al final te permite mejorar tu experiencia. Yo creo que esos 100 días se acortan y se convierten en solo 99. Bueno, y ya que hablamos de futuro, aparte de lo que se ha comentado en la mesa anterior, que ya se ha hablado un poco sobre esto, pero ¿qué oportunidades de mejora hay en este tipo de programas? ¿Cómo se pueden hacer mejores? ¿Hay nuevas cosas que podrían obtenerse de este tipo de programas o que podrían aportar a las personas que participan? Para mí, y que no tengo una solución, o sea, realmente lo que hoy en día más preocupa en el intercambio de estudiantes pensando en Estados Unidos es la incertidumbre política que se vive administrativa en cuanto a la capacidad que tienen las universidades de acoger este tipo de estudiantes. Y eso impacta en la atracción del país per se. A modo de datos, por ejemplo, nuestras becas es una convocatoria que se abre y que los candidatos se presentan y ellos pueden decidir el destino, pueden decidir libremente si se van a un país de Europa, si van a Asia, a China, Japón o Estados Unidos. En los últimos años ya estamos viendo que la atracción que tiene Estados Unidos baja y ya hubo un sorpaso hace un par de años con Reino Unido. Es decir, está dejando de ser atractivo principalmente por las issues administrativas que se encuentran y la imposibilidad, no imposibilidad, es una dificultad en adquirir una admisión en una universidad extranjera si eres un estudiante internacional. O sea, para mí ese es el principal reto que hoy nos ocupa y en el cual tenemos que seguir trabajando y a medida que lo podamos, evidentemente, porque es algo que se nos escapa totalmente de nuestro campo de acción, para intentar minimizarlo, para intentar acompañarles, darles todas las herramientas necesarias para que en caso que quieran ir a asistir a Estados Unidos y luchen por una admisión y la consigan. O sea, para mí es como el máximo reto que tenemos en cartera inmediatamente. Mónica, tú tienes la visión desde la investigación, desde la ciencia, desde los técnicos también que quieren ir a Estados Unidos. Muchos retos y muchas oportunidades. Nosotros, por ejemplo, con Estados Unidos tenemos un programa específico, que están aquí las compañeras de Fulbright, que es una convocatoria específica Fulbright CSIC para fomentar la movilidad, ¿no? en ambas direcciones. Y en el caso del CSIC, la movilidad se ha ampliado, porque tradicionalmente las ayudas de movilidad en el ámbito de la ciencia eran solo para investigadores, para doctores. Entonces nosotros hemos querido ampliar esta experiencia, este aprendizaje, esta posibilidad de crear proyectos en el futuro a los técnicos de internacionalización, a los técnicos de transferencia, a los técnicos de equipamiento científico, a los técnicos de microscopios. Entonces, muchas veces para nosotros es un reto cuando a lo mejor un compañero que es técnico de transferencia contacta a una universidad americana y les dice: queremos ir a hacer una estancia con vosotros, queremos hacer un intercambio, queremos hacer un proyecto, porque no están acostumbrados a que alguien que no sea doctor, alguien que no tenga una carrera científica, les contacte para llevar a cabo otro tipo de proyecto que también puede ser muy enriquecedor para las dos instituciones. Entonces, para mí un reto y algo para mejorar en el futuro sería esa sensibilidad
desde las instituciones españolas y las instituciones de Estados Unidos que el ámbito científico es mucho más grande que el investigador que escribe papers, ¿no? Hay mucho más personal que se puede enriquecer. Y para mí luego otro reto es darle esa continuidad, esa sostenibilidad a esa colaboración científica que ha empezado a través de una estancia, ¿no? O bien en Estados Unidos o bien en España, que es para acometer esos proyectos que sean mucho más ambiciosos, por lo tanto mucho más caros. Hace falta financiación, financiación conjunta para proyectos de riesgo, que sea una financiación española y una financiación estadounidense. Y luego, si queréis, entramos en los retos, ¿no?, que ha supuesto las políticas actuales con la financiación que recibíamos en España desde Estados Unidos, que ya no, avanzo, ya no. Yo no voy a obviar el impacto de Trump en las políticas educativas, pero creo que no es el único factor. Hay por lo menos 2 o 3 que yo tengo aquí anotado. Bueno, no sé cuál es la causa, lo que sí sé en el dato que se publica y el dato que da Georgetown, que coincide con esto, es una caída del 17% del interés. Hay más factores que son los que yo añadiría. Uno es que estamos viviendo ya el siglo del Pacífico y de repente las nuevas generaciones, que no son la nuestra, a pesar de nuestra extraordinaria juventud, empiezan a mirar a China, a Japón, a Corea del Sur, con unos ojos que son distintos a los nuestros. Y empiezan a interesarse por qué tipo de ciencia se hace en estos destinos. Y eso sería el primer elemento. El segundo, y me baso en un informe que publica hoy Ipsos con Harvard, el entorno interno de los Estados Unidos no es solo Trump, es la inseguridad acerca de la inteligencia artificial, la inseguridad acerca de qué tipo de empleo voy a tener después de estar 2 años en Boston a -10 bajo cero, qué voy a retornar, o sea, qué voy a recibir después, y cuáles son los problemas en la generación de empleo de calidad. Si a esto le sumas, a ese cóctel, el mundo post-COVID, donde hay un declive o un descenso, por lo menos ahí están algunos compañeros, de la asistencia a clase, pues son muchos factores para explicar que no estamos en el mismo mundo que hace 10 años, que hace 5 años, que hace 20 años, y ahí es donde tenemos que innovar. ¿Dónde hay que innovar? Lo primero que tenemos que hacer es, nosotros en la universidad, también en el CSIC, por supuesto, es quitarnos muchas de las mochilas que nos ponemos y que nadie nos ha pedido que nos pongamos. Me refiero a formatos, a contenidos, a asignaturas, a tipo de titulación. La mentalidad universitaria y científica española es muy, no sé si llamarlo así, muy legalista. Yo le llamo con frecuencia muy napoleónica, porque está escrita en el Código Civil y entonces ya no se puede tocar. Y sin embargo yo voy a Estados Unidos y veo, recuerdo una de mis alumnas tenía el major en comunicación, en relaciones internacionales y el minor en japonés. Si yo voy aquí a mi universidad y le pido que mezcle 2 titulaciones con 2 entradas distintas por la EBAU, colapsa directamente. Entonces, eso no viene en ningún sitio que no lo podamos hacer. Que podamos vincular a una ingeniería que estudie con filosofía, uno de matemáticas que estudie también periodismo, ¿no? Vamos a reclamar lo nuestro un poco. Eso nadie nos impide hacerlo y, sin embargo, nosotros mismos ponemos barreras artificiales a nuestra propia competitividad. Habéis mencionado cosas muy interesantes, ¿no? La IA, cómo cambian los programas académicos a medida que cambia la sociedad, etcétera, pero ¿se os ocurre como, no sé, algunas ideas nuevas de qué otras cosas se podrían ofrecer para hacer que no esté bajando el número de estudiantes que quieren venir aquí a España o de españoles que se quieren ir a Estados Unidos? Es decir, ¿alguna otra oferta que tal vez con los formatos actuales nos esté ofreciendo? A ver, por nuestra parte estamos en un continuo análisis para adaptarnos a las demandas actuales, porque el programa es muy sólido y así va a seguir siendo. Hacemos esfuerzos en que la financiación mejore año tras año, porque realmente la inflación que se ha vivido en los últimos años también ha hecho que realicemos un esfuerzo. No existe limitación por nuestra parte en cuanto a disciplinas, a temáticas, a programas, es decir, el estudiante es libre de elegir
qué quiere estudiar y dónde lo que quiere estudiar, y nosotros la acompañamos en este proceso. Posibles medidas que se puedan tomar, pensar en las duraciones de la beca, que se tendría que revisar, que actualmente estamos en 2 años y los programas de doctorado se quedan cortos en esto, pero a nivel de acciones concretas que nosotros estemos realizando en cuanto a este programa, estamos en manos de ellos. A lo que ellos necesiten y pidan, vamos a hacer el esfuerzo de intentar dárselo. Me gusta, perdona, o sea, la intervención que has hecho antes, o sea, realmente todo el mundo, o sea, sí que estamos viendo, o sí que se ve en papel que Asia, China, va a explotar, pero todavía la gente, o sea, a nivel de becarios y de números, nosotros todavía vemos muchos son muy cautos porque yo entiendo la dificultad que supone el traslado. Si ya te paras a pensar en la dificultad que supone iniciar un doctorado en Estados Unidos, estar 4 o 5 años a la otra punta del charco, para mí, a todos aquellos estudiantes que miran a Asia, realmente es admiración absoluta, porque son unos valientes, simplemente por añadir. Bueno, siguiendo un poco en lo que comentabas, también lo que decía en la mesa, ¿no? Cuando haces un intercambio también aprendes sobre el mindset, ¿no? De ese país que visitas, de ese sistema. Entonces, un poco pensando, ¿no? De lo que nos comentan los doctores del CSIC, ¿no? Que han pasado han estado en una estancia predoc o postdoc en Estados Unidos frente a Asia. Todos los que han tenido esta experiencia en Estados Unidos no les importaría volver a Estados Unidos a hacer carrera profesional, pero los que han estado en Asia no lo tienen en su lista de deseos. O sea, han pasado la experiencia, ha sido enriquecedora, pero la manera de hacer ciencia en estos países, los horarios, toda la competitividad, no es justo para todos. Tienes que tener un carácter especial. Totalmente. O sea, yo por mi parte recuperaría un poco la idea, ¿no? Que pone ahí arriba, innovar, preservar, colaborar. Pues innovar hay que empezar para empezar, pues en los formatos. No está escrito en ningún sitio que la universidad tenga que empezar el 1 de septiembre y acabar el 30 de junio. Podríamos cambiar y empezar en distintos momentos, o que el estudiante pudiera incorporarse el 1 de enero, que pudiera incorporarse en verano. Podríamos cambiar el tipo de universidad que tenemos y no solo hacer este modelo lineal y regulado, que está muy bien para un tipo de estudiante que ya está aquí, que viene aquí, pero a lo mejor un estudiante internacional quiere venir de marzo a agosto, pues resulta que no puede ser, porque le conviene por las razones que sean, o de mayo a finales de agosto, que sería el parón de la Universidad Norteamericana. Luego hay que hablar de contenidos, qué tipo de titulaciones tenemos, qué tipo de titulaciones queremos tener, ¿no? Con frecuencia, lo que es un activo, y no soy cínico, que es la seguridad jurídica, está muy bien, pero por otra parte, a veces tenemos que innovar y cambiar, y lo que veníamos haciendo antes, pues a lo mejor ya no es lo que queremos hacer. En nuestro ámbito, en el periodismo, en la comunicación audiovisual, hacer una carrera como si la IA no existiera, pues es vivir en un planeta que no existe. Pero lo aplico también a la arquitectura, a la ingeniería, a procurement, que no sé cómo se dice, a derecho público, ¿no? Todo eso tiene que estar más presente. Y tiene que estar más presente reordenando y eligiendo mejor qué tipo de créditos queremos impartir en la universidad, porque el límite son 240. No hay un límite ilimitado, un número ilimitado, perdón, de créditos que podamos hacer, ¿no? Y luego, en cuanto al formato práctico, pues hay que pensar si esos intercambios se pueden hacer de otra manera. Un tema que no sé si saldrá en algún momento, que es la movilidad por género. Pues hay casos muy claros y hay números muy claros que te dicen, yo no me puedo ir, que tengo 3 hijos. Entonces, habrá que pensar si esa movilidad es, si podemos hacer un formato, me voy 2 semanas, vuelvo 6 y me vuelvo a ir 2 semanas. Si eso, el formato de visado J1 lo tolera, no lo tolera, si te va a decir, oye, ¿por qué entras y sales constantemente? O sea, innovar en todas esas cosas a la vez, yo creo que nos daría otra aproximación a la forma que tenemos de ver los intercambios educativos. Sobre esta cuestión, cuando nos sentamos con los compañeros de la Comisión Fulbright, ¿no? a diseñar, ¿no? cómo queríamos que fuese este programa, ¿no? de intercambios, una de las cuestiones que tuvimos en mente desde el principio era que queríamos que fuese un programa atractivo para mujeres y para hombres.
Y el CSIC tiene uno de los comités de mujer y ciencia más antiguos de España, entonces ya hay como unas recomendaciones claras. Entonces yo creo que nuestra convocatoria Fulbright CSIC es una maravilla. O sea, les damos fondos para que vayan acompañados de sus parejas, les damos también fondos y van acompañados de sus hijos. Tiene una duración entre 3 y 4 meses. Entonces, al final ya es hasta como una experiencia familiar, ¿no? Se van allí, hacen ciencia 3 meses, pueden ir acompañados de su marido, de sus 2 hijos, y entonces yo creo que lo hace como más atractivo. Y es verdad que hay años que hay más solicitantes que son mujeres, más años que son hombres, pero creemos que la convocatoria, al menos le hemos puesto todo el cariño y todo el mimo para que fuese atractivo para todos. Yo me apuntaría ahora mismo. Yo también. Pero bueno, me voy a quitar 30 años y vamos a pensar un poco en el capital humano, es decir, en las personas que ahora mismo estén pensando, oye, pues a mí me interesaría, es una idea que me gustaría perseguir, etcétera. ¿Qué consejos prácticos les podéis dar? ¿Qué perfiles, si existen perfiles más adecuados para participar en este tipo de intercambios, se buscan? ¿Qué tienen que tener sí o sí para poder conseguirlo? En base a las cifras de las convocatorias actuales, la media de años de candidatos que aplican a nuestra beca de postgrado en el extranjero está alrededor de 24 años. O sea, no sé si te quedarías 30 o alguno. Ay. Es una broma. Están 24 años. Principalmente son candidatos excelentes. O sea, son candidatos que su media de expediente en su grado está alrededor del 8 por encima según la disciplina. Son candidatos que tienen la capacidad de participar en asociaciones, escribir libros, hablar 5 idiomas. O sea, es fuera de serie. O sea, realmente cualquiera querríamos que nuestros hijos fueran así. Recibimos 1.100 candidaturas para 100 becas. El success rate es un 11%. Pero además de la excelencia académica, lo que les hace únicos a los que finalmente son beneficiarios es el proyecto. O sea, realmente es, yo quiero esta beca porque realmente mi leitmotiv, mi objetivo en la vida es irme al MIT a hacer un doctorado en ingeniería sobre nanomateriales, porque realmente con este doctorado, con este programa voy a ser capaz de llegar aquí, volver a mi país y financiarme y consolidarme como investigador. Es el proyecto vital que los hace únicos, porque son gente con unas ideas muy claras. Yo creo que nosotros tampoco tenemos un perfil específico, porque la convocatoria está abierta a todos los temas y a todas las etapas profesionales. Entonces, pesa mucho también lo que quieren hacer allí, ¿no? Y cuál es el valor añadido que va a ser para la institución de Estados Unidos y para el CSIC, y también cuál va a ser la sostenibilidad de la relación, ¿no? Porque queremos construir puentes de larga duración, no solo que vayan 3 meses y sea una experiencia y se acabe. Queremos construir relaciones más largas. O sea, yo me pongo en la parte de, no sé, sufridor, ¿no? Porque soy el que recibe a esos alumnos de cuarto o de programa de doctorado que nos dicen ¿y cómo se consigue la beca de la Caixa? Y entonces yo me voy a apuntar las ideas para quedar bien con mis alumnos, pero apunto 2, ¿no? La primera la has dicho tú, Belén, antes, es que ya nacen globales y esto es una gran diferencia. Ya tienen en su cabeza que se pueden ir a este sitio o al otro, al MIT o a California, donde sea oportuno, ¿no? Y eso es un valor diferencial. Lo segundo, en mi experiencia docente, yo creo que la diferencia entre estos alumnos y los de hace 20 años no es tanta, es decir, sigue habiendo unas curvas. Lo que sucede es que para mí, no sé cómo lo veréis vosotras, el alumno excelente es más excelente que hace 20 años. Porque efectivamente yo me reía porque estaba con frecuencia en mi despacho en Washington y entraban esos alumnos de este programa o de otros parecidos y decían humildemente hablo 7 idiomas, humildemente he vivido en 10 países. Y digo, bueno, ¿por qué no está ese señor sentado en mi silla y qué hago yo aquí? O sea, gente excelente en Washington, la que quieras. Y eso también es un poco la idea de que la excelencia no es solo el expediente, que yo completaría eso con ¿por qué quieres ir a este sitio? Sí. Yo creo que esa motivación es la parte que yo les puedo ayudar a mis alumnos, que es elegir el destino, por qué tienen que elegir ese destino,
escribir al profesor con el que quieren trabajar, mostrar interés, perseguir y estructurar una narrativa que tenga solidez. Yo cuando veo estos alumnos que me mandan el mismo proyecto, corta y pega, y donde pone Stanford, pone Harvard, y donde pone Harvard, pone Georgetown, digo, bueno, pues a ti tranquilo que no te la van a dar. Un proyecto muy concreto. Estaba pensando, no lo tenía en el guión, pero claro, vosotros estáis en una posición muy privilegiada para confirmar o desmentir esto que se dice siempre. Si cada generación es la mejor preparada de la historia y un poco lo que tú me decías, Belén, es un poco así, ¿no? Es decir, por mucho que cambien las situaciones geopolíticas y las inestabilidades en el mundo, hay un torrente de talento que cada vez es mayor y mejor, ¿no? Es que es así. O sea, yo no sé en 20 años qué vamos a conseguir, pero realmente la afirmación, no tengo nada más que añadir, la generación que viene será mejor que la anterior. Porque nosotros, en nuestra medida, a nivel académica, formativa y profesional, hemos evolucionado totalmente. Y os lo comentaba por lo siguiente, ¿vosotros creéis que este tipo de programas tienen el respaldo que deben, no solo de instituciones privadas, sino también instituciones públicas y también desde el plano que mencionabas tú, Juan Luis, de la diplomacia, ¿no? Es decir, al final es una forma de relacionarse entre países que yo no le veo la pega, ¿no? Entonces, ¿tienen el respaldo, existe el respaldo que se necesita? ¿Cómo se puede mejorar en ese sentido? Claro, nuestra particularidad del programa, es que esta mañana estaba pensando, la particularidad del programa que me ocupa a mí, realmente no tenemos colaboración directa con las universidades de destino, es el becario el responsable, la beca es finalista, va al becario, o sea, realmente no tenemos relación directa con las universidades. Pero realmente lo que sí que vemos es que ven becas de Fundación La Caixa como un sello de garantía, es decir, y de calidad. O sea que después de 40 años enviando estudiantes a Estados Unidos, Canadá o países de Europa, ven que detrás de este candidato, detrás de este estudiante que acude a las oficinas pidiendo una admisión, hay un proceso muy competitivo, hay un proceso de selección muy transparente y esto es un sello de calidad. O sea que realmente este es nuestro aval y eso es lo que esperamos que ellos vean de nosotros y de nuestra actividad. Yo creo que es verdad que la movilidad, ¿no?, de estudiantes, de científicos, de profesionales en ambas direcciones es un ingrediente muy importante en el panorama de la diplomacia científica. Y yo creo que todavía en España nos cuesta creérnoslo. O sea, que un científico vaya a hacer un trabajo excelente y sea español, eso es marca España, ¿no? Que un ponente vaya a dar una conferencia maravillosa, eso es marca España. Y también es este trabajo que estamos haciendo constantemente, ¿no?, en construcción y en equipo, ¿no?, con el Ministerio de Ciencia, con Exteriores, con la ECID, con nuestras embajadas, porque muchas veces el agregado cultural y científico se siente más cómodo en la esfera cultural y menos cómodo en la esfera científica, pero vamos juntos, somos parte del paquete, ¿no? Y sí que es verdad que esos científicos, esos estudiantes son embajadores, ¿no?, de su institución y de su país allá donde vayan. Déjame completar una cosa de la que mencionabas antes, ¿no? ¿Por qué los estudiantes son mejores? Y yo creo que es porque al nacer globales, yo pienso, y aquí revelo mi edad y el que se ría pues también, pues nosotros para aprender inglés comprábamos esto del Speak Up y valía 30 euros o lo que fuera que costara, ¿no? Claro, hoy el alumno que quiere aprender inglés y mejorarlo pone Netflix y le sale automáticamente en el idioma que él quiera, o el Duolingo, o un montón de herramientas que han abaratado el proceso de aprendizaje de los idiomas. Eso te abre las puertas a otras cosas, te abre la puerta a pensar de otra manera, a poder decir, oye, pues yo que he visto esta película coreana, o que he visto este escenario en California, o que he visto esta aventura en no sé dónde, quiero ir a vivirla. Y eso es distinto a nuestra generación. Luego, unas palabras que habéis mencionado dos, una decía calidad, otra decía garantía, en realidad eso significa confianza. Tal cual. Que es en lo que consiste la diplomacia pública, que es generar confianza entre las instituciones de manera que podamos saber que esto que manda España a estas universidades punteras va a responder adecuadamente. No es, me la voy a jugar a ver qué me están mandando aquí o si van a aportar o no van a dejar de aportar, ¿no?
Luego, dos comentarios adicionales. Lo primero, sobre todo en el ámbito científico, el incremento del intercambio de los programas de la financiación en realidad supone un ahorro de costes para España, porque estamos montándonos en la última tendencia de I+D, en la última tendencia científica, de manera muchísimo más rápida. Todo lo que podamos financiar, sobre todo, como dice Mónica, si eso perdura y se mantiene, o sea, no es solo la experiencia de 3 meses, sino generas el contacto entre equipos y eso a su vez abre la puerta a un proyecto compartido o cualquier cosa parecida, es un ahorro de costes espectacular en tiempo perdido de a ver dónde consigo que me den una financiación. O, completando lo anterior, cuando vienen aquí, no solo cuando vamos nosotros, es también un fast track a última cosa, a la última frontera de todo aquello que puede estar investigando, publicando, conversando, lo que fuera. Por tanto, no hay otra herramienta más relevante, en mi opinión, para la diplomacia pública. Mira, y volviendo, lo has hecho tú antes, voy a volver yo también antes, a la pregunta anterior de cuál es la diferencia, a lo mejor, ¿no?, de esta colaboración científica, bueno, intercambios hace 20, 30 años. Yo creo que también vamos quitándonos complejos, ¿no?, a nivel científico, educativo, español, ¿no? Ahora ya muchas veces es una relación de win-win, es decir, pues yo voy a aprender esto de vosotros, de vuestro equipo, pero yo también tengo mucho que enseñar, ¿no? Que en España también tenemos instalaciones y grupos de investigación brillantes. Entonces yo quizás sí que veo hay un cierto cambio a la hora de colaborar en un plano pues más colaborativo, más de intercambio. Un poco una relación más de igual a igual, ¿no? Como de quiero ir a aprender a Estados que Unidos. Sí, que también, que claro. También, claro, pero que... Pero que también te puedo aportar yo esto. ¿Y tenéis problema para llegar a los interesados? Es decir, o veis que hay una demanda cada vez mayor y que ya vienen con la historia clarísima, lo que quieren estudiar, dónde lo quieren hacer, o sobre todo con las generaciones más jóvenes, tenéis un problema para que ellos sepan que existe esta posibilidad? No. No, supongo que a raíz de que es uno de los proyectos más consolidados de beca hace 40 años, realmente lo que a nosotros que nos sabe mal es que realmente haya mucha gente que se queda por el camino, que esta tasa de éxito sea tan baja, porque es aplicar genera mucho time consuming, o sea, tienes que preparártelo bien, tienes que pedir cartas de referencia y realmente hay muchísimos que caen por el camino. Estamos más bien reflexionando al contrario, vamos a desmotivar la aplicación para asegurar que realmente la gente no aplique y luego se decepcione y que realmente la success rate luego sea mejor. O sea, nosotros trabajamos en el otro aspecto. Yo creo que los científicos técnicos del CSIC están súper motivados para ir a Estados Unidos, no hace falta que les motivemos, pero sí que es interesante la reflexión porque nuestra convocatoria CSIC Fulbright es bilateral en el sentido de que nosotros abrimos y también se abre en Estados Unidos para que vengan, ¿no?, investigadores, profesores de universidad de Estados Unidos a hacer una estancia al CSIC. Entonces, nosotros por este lado CSIC morimos de éxito y por aquí estamos poco a poco, ¿no?, animando a la comunidad científica de Estados Unidos. Muchas veces nosotros nos preocupábamos en el sentido de si es que el CSIC, a pesar de lo grande que somos poco conocidos en España y en Estados Unidos somos una cosa rarísima. Porque un centro de investigación donde no se da clase, donde no damos títulos, pero que hay un mogollón de gente, hay barcos, hay telescopios. Maravillosos barcos, puedo súper dar fe. bonitos. 8 hay. Sí. O sea, yo apuntaría 2 cosas. Por el lado de la demanda, nosotros en la universidad nos encargamos de que los alumnos lo sepan. Lo que pasa es que yo de verdad pienso que el tipo de alumno que tenemos es el mismo tipo de alumno constantemente, que es el que ya nace con la idea de que tiene muy claro que se quiere ir al MIT a hacer el doctorado. Y yo solo le abro la puerta y ya se tiran directamente, ¿no? Luego hay una cosa que quedaba antes en el tintero y es, en ese win-win, por lo menos por mi experiencia, los españoles aportamos muchas cosas muy interesantes a los norteamericanos porque igual que ellos tienen una manera de hacer ciencia muy template, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, empieza aquí, sigue aquí, luego aquí, luego aquí. Nosotros les aportamos mucha más innovación de la que ellos esperan de nosotros, en términos, si lo quiere llamar, de
habilidades blandas, en términos de interés por la divulgación científica, en términos de, oye, que además de Estados Unidos está esta cosa que se llama España y está esta cosa que se llama Europa, abrir la puerta que vais a aprender muchas cosas. Eso yo creo que lo llevamos en nuestra mochila, que está en nuestra forma de actuar como científicos y como profesores españoles, y eso es un valor añadido elevadísimo para la comunidad norteamericana. Estoy convencido de ello. Y otro valor añadido que también yo creo que es... mucha gente no sabe que cuando los científicos que trabajan en el CSIC son funcionarios, ¿vale? Pero tú cuando te sacas la plaza de científico titular del CSIC, eso no supone que tengas una cuenta interna con un montón de millones de euros para gastar en tu ciencia. No. La situación española es que te dan lo que llamamos el paquete de bienvenida, que son 3.000 euros, que es para que te compres en un catálogo la mesa, la silla y el ordenador. Entonces, si tú quieres hacer ciencia, estás obligado a competir. Claro. Desde el momento 1. Y eso que te obligan a competir a nivel regional, nacional, internacional, hace que sean grupos muy competitivos y que estén muy atentos a cuáles son las diferentes posibilidades de financiación, porque no se puede, uno que se saca la plaza no puede descansar y decir, ala, ya está, soy científico. No, porque para hacer ciencia tiene que ser capaz de concurrir competitivamente y con éxito a fondos. Y eso es también algo muy diferente del sistema español. Yo sí puedo pedir algo a la Carta de los Reyes Magos, que todavía no la han mandado. Estás en el momento. Por eso, preguntabas qué más podemos pedir. Pues yo pediría más financiación privada en España. Creo que hay mucho espacio, muchísimo espacio. Y eso lo envidio profundamente del sistema norteamericano, claro, donde, sin querer comparar a uno con el otro, aquí un empresario famoso quiere hacer un estadio muy grande y en Estados Unidos quiere donar un nuevo edificio al campus. Eso yo lo echo de menos. Habría que ver, hablando de innovar, de qué manera la universidad pública puede recibir eso, etcétera, y si no nos volvemos locos, porque nos dice, oye, esto no puede ser, no puede llegar aquí este señor que ha hecho fortuna en el IBEX y venir aquí a donar. Yo le daría un fuerte abrazo y si quiere venir a donar a la UCLM, que mañana le recibimos. Pero seguro que se puede ya, porque en el CSIC después del COVID tuvimos una cosa súper novedosa, que era particulares y empresas que querían dar dinero al CSIC para que investigase. Y entonces incluso se abrió una parte de la web del CSIC para donaciones y puedes escoger en qué temas. O sea, no es que esté entrando muchísimo dinero, pero bueno, poco a poco va creciendo esa sensibilidad, ¿no? O sea, yo lo que echo de menos, lo que envidio, lo que pediría es que fuera más natural, que tuviera más prestigio, que compitieran por a ver quién es el primer donante del CSIC, claro, y de la UCLM, no te olvides también, ¿no? Faltaría más. ¿Quién es el primer donante y quién pone más? Eso es lo que echo de menos y eso es lo que le pido a los Reyes Magos. Sí, yo desde mi humilde opinión también veo un cambio en España en los últimos años. Hay centros de investigación en los que directamente la gente dona sus fortunas, las fortunas que heredan, pisos, que ahora es un gran valor, un piso en Madrid, pisos en Madrid. Un piso en París. Entonces, está cambiando poco a poco, pero claro, es verdad lo que tú dices, Juan Luis, allí vas a cualquier universidad y hay la cátedra X con el nombre de la persona que ha decidido poner el dinero para ella. Bueno, y esto es una de las cosas que se piden a los Reyes Magos, pero si tenéis que mojaros y decirnos dónde creéis que va a estar o cómo va a ser todo este cambio de la cooperación y de los intercambios académicos y científicos, ¿cómo creéis que van a ser en los próximos 5 o 10 años, a pesar de que haya ese ruido de fondo de inestabilidad o de cambios políticos? También estábamos hablando de que hay una cierta estabilidad. Ha habido, cada generación es la mejor, estos programas cada vez son más codiciados, más gente se queda fuera. ¿Cómo va a ser esto en el futuro? Paso. Estoy pensando. Esa pregunta difícil. O sea, yo creo que se va a mantener. O sea, que la cooperación con Estados Unidos se va a mantener, se va a incrementar. A mí un dato interesante que me he leído, preparándome para la intervención, así como para el CSIC y para España, la nacionalidad en la coautoría internacional de las publicaciones, la primera es Estados Unidos, la segunda es Reino Unido. No he hecho el ejercicio al contrario, ¿no? ¿Con quién publican los estadounidenses? Claro. ¿Os animáis a adivinar quién es su primera nacionalidad? China. Que China, ¿no? China. China.
Entonces, o sea, por un lado, yo creo que por parte de España la colaboración va a seguir siendo, va a haber un gran interés. Y lo que yo sí que pido, pues todo a pedir, es que no perdamos de vista que la movilidad es fondo semilla, que lo que realmente queremos hacer en ámbito científico es resolver retos, problemas que tiene toda la sociedad. Y que para eso está muy bien ese primer conocimiento, pero que tenemos que ser más ambiciosos y obtener una financiación mucho más generosa para que el grupo español con el grupo estadounidense puedan abordar estos proyectos. O sea, yo diría que, no sé por dónde vamos a ir, pero en 5 o 10 años, en realidad la idea sigue siendo la misma, la que yo decía al principio. La movilidad es una experiencia vital, única y transformadora. Si no vas, pues te pierdes cosas, ¿no? Porque a pesar de que yo defendía, podemos ir 2 semanas, era retornar, etcétera, al final hay que ir porque la confianza se gana en persona, porque las redes se construyen desde el conocimiento mutuo, de estar compartiendo muchas horas en el entorno. Por tanto, a mí no me cabe duda, tanto en el plano más científico como en el plano de la movilidad pre-doc o como sea, o de máster, no va a bajar la demanda. Y Estados Unidos, a pesar de que tiene ese declive o que tiene ese 17% de caída, etcétera, sigue siendo el primer destino en cuanto a atractivo, en potencial científico, tiene 15, 20, 30, 50 universidades de primer nivel mundial y eso no va a cambiar en 5 años ni en 3. La cuestión de si Trump esto o Trump lo otro, yo lo pondría en la ecuación, pero ojo, también pondría lo que mencionábamos de la IA, de nuevas formas de entender la globalización, de mirar a Corea, etcétera, que no es solo por culpa de Trump. No, eso me parece un análisis muy superficial. Y ahora que os tenemos aquí, que tenéis un punto de vista privilegiado, yo ya, por preocupación personal, también periodística, os diría, vosotros estáis viendo cuáles son los temas que ahora los jóvenes están viendo como estratégicos, como las cosas más importantes para el futuro, ¿no? ¿Qué temas fundamentales diríais que van a centrar esas solicitudes de intercambio académico, científico? Es decir, ¿qué cuestiones, 2, 3, son las más cruciales? Yo creo que todos lo sabemos, todo lo que significa, todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial está totalmente en boga. La mayoría de becarios acuden a destino a formarse en este sentido y ya en todos los aspectos, ¿vale? También a nivel de ciencia, de investigación biomédica. También hemos visto, que es curioso, también todo lo que es el desarrollo lingüístico, ¿vale? Todo lo que son las ciencias sociales también empiezan a despuntar, ¿no? En cómo la utilización de la lengua y del lenguaje puede facilitar o no esa comprensión de la inteligencia artificial, pero que realmente nos movemos hacia allí. Yo no he visto tendencias. Como nosotros hacemos de todo, nosotros tenemos de todo. O sea, era un tema desde investigadores del CSIC que trabajan sobre filósofos de Al-Ándalus. ¿Filósofos de? De Al-Ándalus, en la época medieval, desde investigadores que van a hacer temas cuánticos, biomedicina, biotecnología, investigación marina, robots para investigación marina, de todo. O sea, no hay límite. O sea, yo diría que la parte más novedosa que yo he visto, la parte que quizás España puede crecer más, es esa comprensión de la salud como una disciplina de política pública. Yo creo que tenemos muy separados en España la salud de los médicos, para entendernos, de la salud gerencial, por decirlo de alguna manera, y yo creo que ese es un ámbito donde vamos a ver muchas más cosas, ¿no? Que la salud incluye alimentación, incluye hábitos, incluye el edificio en el que vivimos, el modo de transporte, el cambio climático. O sea, ese nuevo enfoque de la salud como política pública, que no es solo médica, yo creo que por ahí vamos a ver algo interesante. Salud mental también, por supuesto. Y esto es una línea de investigación que tiene el CSIC, que cuando recibimos delegaciones internacionales les interesa mucho, lo que llamamos Science for Policy, ¿no? Es decir, que los que hacen política tengan a su disposición evidencia científica, ¿no? Para implementar y tomar las mejores decisiones posibles. Entonces, este es un tema que yo creo que en general España puede aportar un valor añadido. Sí. Muy bien, pues no sé si lo dejamos ahí. ¿Queréis que hagamos alguna pregunta en el público? Si alguien se anima, pues adelante, por favor.
2 preguntas, mira. Vamos a poner a prueba. Mira, 3. Muchas gracias y enhorabuena por las presentaciones. La innovación, me ha gustado mucho tus comentarios, Juan Luis, y después, bueno, de colaboración. Nosotros estamos encantados de la colaboración que tenemos con CSIC, que está funcionando muy bien. Quería aportar una cosa hablando de colaboración, es que siempre se habla en términos cualitativos de la colaboración en la investigación. Entonces, lo que decidimos hace unos meses fue ver si podíamos de alguna forma cuantificar el impacto científico. Entonces encargamos a la Universidad de Granada un estudio que básicamente, y para resumir, lo que hace es mira en Google Scholars, en OpenAlex y en Scopus, que son bases de datos con publicaciones, las publicaciones de los, bueno, en este caso becarios Fulbright, pero supongo que será extrapolable, de los becarios Fulbright que han ido a Estados Unidos y los estadounidenses que han venido a España, y mira pues las publicaciones que han hecho antes y después de la beca. Y los resultados son cuantitativos y espectaculares. O sea, para daros 2 datos, el impacto en publicaciones científicas de los profesores universitarios españoles después de su beca, en los 5 años después de su beca, sube en torno entre un 30 y un 70% dependiendo de la base, porque Google Scholars y tal son diferentes. Y la colaboración entre españoles y estadounidenses después de la beca sube un 100%, o sea, se duplica. Las publicaciones científicas que hacen en colaboración, después de los 5 años, y después supongo que se mantendrá, se duplica. Son unos datos cuantitativos que yo creo que hacían falta y están, vamos, recién salidos del horno. Muchas gracias. Son datos que además deberían tener en los despachos los que toman decisiones. Porque... Y duplicar presupuestos, ya que vamos a pedir. Eso es. Yo quería preguntarle una cosa a Belén. Debido a que la gente tiene cada vez más formación, son excelentes, ¿por qué no podéis subir las becas de 100, pasar a 106 y de 106 a 112? Es decir, ¿podéis subir el número de becas anuales o ese es un objetivo que no se puede contemplar? Es una buena pregunta, pero va en contra de mi salud. No, realmente, bromas aparte, sí que es verdad que antiguamente, hace como 3 o 4 años, el número de becas que se ofrecían eran 120 y se redujo a 100. Esta reducción principalmente se dio porque el esfuerzo económico que se destinó al programa de becas de grado. Desde hace 3 años, Fundación La Caixa tiene un programa de becas para formar estudiantes excelentes, estudiantes principalmente que vienen de situaciones socioeconómicas desfavorables, ¿vale? Con niveles de renta muy bajos, a darles su primera oportunidad de carrera formativa, de estudios de grado, con lo cual de hacer realmente la transformación social de estas personas y su entorno, porque en la mayoría de casos todos son primer estudiante universitario que asiste a la primer persona en la familia que asiste a la universidad. Esto nos llevó a reducir en 20, ¿vale? Yo creo que no es tanto aumentar el número de becas, sino aumentar dotaciones y ser más competitivo, ¿vale? Porque realmente 100 becas son muchísimas becas, a nivel de gestión es una barbaridad. Yo creo que nos moveríamos más a intentar que sean más competitivas a nivel financieramente o de dotaciones de servicios que ofrecemos. Había una tercera pregunta por ahí. Hola. Pues como antes dije, quiero hacer un poco de abogado del diablo y además como está ahí mi amigo Juan Luis. En esta última mesa en concreto, también en las anteriores, pero sobre todo en esta, la visión que uno se lleva, ¿no? La gente que esté escuchando de casa o cuando lo escuchemos dentro de 3 años, como que estamos en la mejor de las Arcadias felices y de las generaciones perfectas. A lo mejor no son los alumnos que participan en los intercambios educativos, pero Juan Luis y yo sufrimos día a día en las universidades a otro tipo de alumnos. Y esto que voy a comentar a continuación a lo mejor es un conjunto de anécdotas sueltas o no y responden a un marco que hay que repensar también en la educación en España. Por ejemplo, ayer salió el dato del INE, dato muy duro, que estamos en el índice mayor de suicidios de gente menor de 25 años como nunca antes en los últimos 30 años en España.
Tenemos otro dato muy preocupante que tiene que ver con la capacidad de concentración y memoria. También de los últimos datos de las peores cifras registradas. Pero esto no es algo de España privativo. Puedo pasarle después, si tienen interés, un análisis de una revista tan prestigiosa como es The Atlantic, cuyo título, traduciendo del inglés, era «Los estudiantes universitarios no pueden acabar de leer un libro». College students cannot read one book. Y entonces esas tendencias, esas anécdotas que parecen sueltas, también hay que ponerlas encima de la mesa, porque estamos, repito, ante el desafío que están presentando sobre todo las redes sociales. Porque el origen de todos estos problemas que he mencionado son las redes sociales. Y las redes sociales también están en el aula, y está en el aula la inteligencia artificial. Entonces, como estamos en esa época de transición y de adaptación a ese nuevo contexto, creo que también hacemos bien en pensar las dificultades, los retos, y que todo no es tan brillante como pudiera parecer. Muchas gracias. Antes estoy yo. Sí. Por alusiones. Apelado. No, yo en realidad consolida mi tesis de que ese 20% mejor preparado está muy por encima de lo que estaba hace 20 años. El problema es que eso genera más diferencia interna, que quizás sea lo que no queremos ver o lo que no queremos hablar. Ponemos el foco en la excelencia, que es una palabra tóxica últimamente, porque parece que la ciencia solo lo hacen los excelentes, cuando la ciencia es un trabajo de equipo. Lo firma uno porque tiene que firmar el primero, y si contáramos todos los que han trabajado en el proceso, tendríamos que hablar de otra manera, ¿no? En los propios procesos de evaluación, firmar número 1 es muy importante, y hay una competencia tóxica que no aporta nada, como si el número 2 no hubiera trabajado, o el número 3, o el número 4, o el número 5. A lo que voy es que habría que mirar quién nos estamos dejando atrás y cómo podemos recuperarlo. Quizás eso que decía Belén, de esa primera generación que va a la universidad, etcétera, esa gente también es excelente, pero no publica papers, ¿no? Ya está. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una conversación muy interesante. Y nada más, cerramos esta mesa redonda. Muchas gracias a todos.